Arquitectas en contexto. El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede comprender correctamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Arquitectas en Contexto. Estoy con Aileen y yo soy Natalie. En este nuevo episodio les vamos a hablar de un tema súper interesante que de hecho surgió a partir de hablar del otro capítulo del diseño biofílico, pero a Aileen se le ocurrió y yo le había mencionado que en su momento sí lo conocía, pero que no me había clavado tanto, que no lo había entendido a su totalidad, y es nada más y nada menos que la proporción áurea. La proporción áurea es un número irracional de aproximadamente 1.618, con propiedades matemáticas muy interesantes, representado por la letra griega pi, y que se relaciona con una proporción armónica que se encuentra en la naturaleza, y se le atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan esta proporción. Sí, y fíjate que este tema, parte de lo que platicábamos con Natalie, de la importancia de también hablar de él, es que siento que los arquitectos somos hasta cierto punto luego orgullosos de que hay algún tema y no admitimos que no lo entendemos. Eso pasa mucho, por ejemplo, en asoleamiento, me pasa mucho en bioclimática, que dicen, sí, el sol pasa por acá, pero la verdad no tienen idea. Y pasa con la proporción áurea, porque nos lo enseñan en la escuela y vemos, o sea, cosas, y es como que, pues es como un rectángulo con una espiral, pero no tienes ni idea ni qué es, ni de dónde sale, ni cómo se usa. Entonces, pues nos dimos a la tarea de investigar un poquito más de información para saber qué onda con esto y también para podérselos explicar a ustedes, que puedan entenderlo mejor más que nada. Sí, de hecho, eso que mencionas de el no admitir las cosas cuando uno no lo sabe, sí está muy arraigado en los arquitectos, como, o que disimulamos de, sí lo conozco, y cuando le preguntas, a ver, entonces, ¿qué es? Como que te cambian hasta el tema ni nada, porque es algo que no sabemos. Y bueno, te digo, tú sí lo conocías, pero yo en su momento sí era como, lo conozco, sé algunas cosillas como, más que nada en principios de la fotografía, pero, y un poquito en el arte, pero así como de emplearlo así como de, lo voy a emplear en una fachada o algo así, nunca lo había hecho. Y gracias a esta investigación me explotó la cabeza y dije, wow, así se usa. Sí, la verdad está muy interesante, sobre todo porque, bueno, para empezar tiene muchísimos nombres y también muchas maneras de verlo. Y bueno, es donde yo creo que podríamos empezar. El número áureo ha tenido muchos nombres a través de la historia, como por ejemplo, número de oro, número de Dios, regla áurea, sección áurea, razón extrema y media, razón dorada, media áurea, proporción áurea, divina proporción, entre otros. Es que hay un buen de gente que está involucrada como en la historia. Lo curioso es de que muchas veces no tiene como una relación tan directa, porque como que cada quien lo vio desde otra manera y de alguna manera siento que en la actualidad como que todas las piezas se juntaron y es por eso que nos explota la cabeza con este número. Sí, de hecho también ahorita que lo mencionas, también hay otro nombre que se le conoce como razón, también la razón áurea, entonces proporción áurea, como tú me habías dicho. Entonces sí, lo que tú mencionas de que está involucrado a diferentes personas, pues sí, o sea, pero obviamente ya desde hace muchos años ya era como acuñado este término, que también se le llamaba como, pues esta parte de la divina proporción, justamente porque antes estaban muy como arraigada la parte de Dios, entonces era como también se le veía como divinidad a este número, o sea que tenía relación con Dios. Y de hecho también, como dato interesante, Dalí, que es un artista, también pintó un cuadro y usó ¿cómo se llamaba? Sí, él estaba súper obsesionado con la proporción áurea, pero él, lo que es interesante es de que es de los artistas que sí está documentado que utilizó la proporción áurea de manera pues consciente. Entonces, que es algo de lo que también quiero tocar un poco el tema. Pero, ¿cuál era el dato que ibas a comentar ahorita? Justamente del cuadro de un pentágono que utilizó en un cuadro que él mismo pintó. Y como tú dices, hay muchas personas donde hay como pirámides o algo así que se creía que utilizaban este número, que era el número de y utilizaban el número áureo
pero realmente nada estaba certificado. Y de hecho también otra vez vi un documental donde le preguntaban a una persona de un edificio y decía, no, pues yo no lo utilicé, o sea, como que de pura chiripada salió ese número, pero yo ni siquiera lo utilicé en mi edificio. Entonces, como tú mencionas, o sea, de Dalí fue como una de las personas que sí estuvo bien documentado, que lo utilizó, que, o sea, a él le enseñaron ese número, cómo sacarlo en sus obras, y ahí fue donde empezó a implementarlo, y en esta obra donde utiliza el pentágono, que era una imagen de justamente el libro de la Divina Proporción que ilustró Da Vinci, ¿no? Sí, si no mal recuerdo. se llama el sacramento de la Eucaristía, se llama así, que es como de la última cena, y justamente está el pentágono y las personas así pues en la cena, ¿no? Entonces que ahí lo pusieron y que él lo puso porque como se conocía como un número divino, él hacía relación a Dios, o sea, de que pues lo utilizó porque era, pues sí, o sea, un número divino que se encontraba en la naturaleza y se encontraba un montón de cosas. Pero ya iremos hablando de esto. Sí, vamos a empezar primero con qué es esto, ¿no? Uh-huh. En realidad, o a grandes rasgos, es una proporción que tiene características como matemáticas bien padres y es por eso que a mucha gente esto le ha fascinado y se han obsesionado, porque si lo vemos de manera muy simple, pues es un tipo de proporción, una de las maneras más conocidas es con el rectángulo áureo, y es una proporción de 1, que sería la altura, y la base es aproximadamente 1.618. Y digo aproximadamente porque este número, que es denominado el número Phi, este número se lo pusieron en honor a Phineas, que es el escultor del Partenón. Este número es un número irracional, igual que pi. ¿A qué se refiere esto? A que no, o sea, no puede ser con un número entero y que los decimales, son infinitos. Entonces, es un número que de alguna manera siempre tiene como una proximidad, pero no sabemos el número exacto. Sí, de hecho, otra de las cosas por las cuales se vincula este número es con la famosísima sucesión Fibonacci, que en pues Fibonacci era... Se me olvidó quién era Fibonacci. Es un matemático, que también creo que de Italia, ya la verdad ya se me olvidó, pero bueno, que de alguna manera, en un dato interesante de él es que es el que empezó a introducir los números arábigos a Occidente. Entonces le debemos eso, y la sucesión que surgió, si quieres continuar. Sí, surgió a partir de... Bueno, hay una teoría que surgió a partir, o sea, que él se dio cuenta de esa sucesión a partir de unos conejitos. Que estos conejitos, por ejemplo, ponía una pareja de conejitos y el primer mes ni el segundo mes, pues, procreaban. Entonces, al segundo mes ya iba a haber 2 parejas de esos conejitos y al tercer mes iba a haber 5 parejas de esos conejitos. Entonces, así dijo, pues, ¿qué onda? Se repite, y él quería ver cuántas parejas iba a haber en un año. Entonces, se dio cuenta que era una secuencia, pues sí, o sea, proporcional. Y, bueno, más bien una secuencia, perdón, no proporcional. En una secuencia que sí iba incrementándose, y después esta sucesión se relacionó con el número áureo, donde, bueno, la sucesión empieza con 1, 1 y luego 2. Entonces, es la suma de el número anterior más el número que está ahorita y da al siguiente número. O sea, por ejemplo, entonces es 1, 1 y luego 1 y 1 son 2 y 2 y 1 son 3, 3 y 2 son 5, 5 y 3 son 8 y así sucesivamente. Entonces se dieron cuenta posteriormente que si nosotros dividíamos 2 números de la sucesión Fibonacci, sí iba a ser... consecutivos, sí iba acercando cada vez más al número áureo. Entonces podrás utilizar cualquier número Fibonacci, y como es justamente, lo dijo Aileen, es un número irracional la proporción áurea, a pesar de que tú intentes tomar los 2 números sucesivos de la sucesión Fibonacci, te va a seguir dando un número infinito de decimales, pero que se acerca cada vez más a la proporción áurea. Sí, y bueno, lo interesante aquí es que esta sucesión de Fibonacci realmente la relación la encontraron hasta después. En sus orígenes, en el que tenemos realmente documentado, la primera vez que hablaron de la sucesión de Fibonacci fue con Euclides, alrededor del 300 a.C.,
que él habló mucho de los tratados de Pitágoras y demás. Pitágoras tenía como un club de Toby que se llamaban los pitagóricos, y ellos estaban obsesionados con el mundo natural y con los números. Entonces para ello todo eran los números y que el que fueran enteros era maravilloso. Pero encontraron justamente esta proporción que les voló la cabeza, porque resulta que se dieron cuenta que no era un número entero. Y lo interesante de esto es que de alguna manera ellos, obviamente en ese momento no tenían el dato de que era 1.618, porque pues ni siquiera tenían el sistema métrico establecido, pero lo que ellos utilizaron, y era uno de los símbolos de los pitagóricos, es el pentagrama. Y este pentagrama, que sale a partir de un pentágono, es una de las cosas que a mí, hasta ahorita que investigué, la verdad lo entendí mejor, porque yo ya había visto información, pero yo no entendía qué relación tenía con la proporción áurea, porque para mí en mi cabeza la proporción áurea era el caracolito y el rectángulo, y nada más. Pero resulta que este pentágono tiene una proporción bien interesante, porque del pentágono, que sea un pentágono regular con todas sus caras del mismo tamaño, sale la estrella. De esas estrellitas que hacemos sin quitar el lápiz del papel, que es de 5 puntas, y esta estrella tiene justamente esas características. Si les vamos a dejar imágenes y todo en las redes sociales, pero si ustedes imagínense, la estrella tiene pues varias aristas que la cortan. Si separamos todas las posibles líneas que salen del pentagrama, nos vamos a dar cuenta que la proporción entre todas esas líneas es justamente el número áureo, entre el más chico con el que le sigue, y el que le sigue con el más grande, y así. Entonces, y además es de alguna manera en ángulos y demás, es que tiene como características súper interesantes. Y entonces esta con Euclides, se puede decir, es como la primera vez que se documentó esta cuestión del número áureo. Euclides explicaba que la sección áurea es una proporción entre medidas. Se trata de la división armónica de una recta en media y extrema razón. Esto hace referencia a que el segmento menor es al segmento mayor, como este es a la totalidad de la recta, o cortar una línea en dos partes desiguales de manera que el segmento mayor sea toda la línea, como el menor es al mayor. De hecho, esa parte del pentagrama también, en lo que estoy investigando, fueron donde encontré cosas como místicas. Porque justamente se relacionaba, y no sé si han visto las imágenes de la otra vez, Aileen me mandó un mensaje donde estaban como unas mascotitas bailando al lado de un pentagrama así bien demoníaco, y por eso yo siento que también se relacionaba, muchas personas relacionan ese número porque es como mágico. Y lo interesante del pentagrama es de que, o sea, uno en su mente dice, bueno, yo por lo menos no me había dado cuenta de eso hasta que lo vi, donde dibujaban el pentagrama y decían, bueno, entonces me explicaban así igual las proporciones y todo, y después decía, pero adentro también puedes dibujar otro pentagrama adentro del pentágono, o sea, estaba el pentágono de la estrellita en medio y dibujabas otra estrellita, y así sucesivamente. Entonces dijo que iba a ser ahí repetitivo, y yo así de, wow, qué interesante, yo nunca me había dado cuenta de eso. Entonces son cosas como que uno... Es un fractal, ¿no? Ajá, bueno, no sé si como sea un fractal, porque de hecho ahorita estaba viendo también un documental de fractales, y no, sí podría considerarse como algo de un fractal, porque un fractal es justamente esta forma que se repite y se repite y se repite. En la ciencia, el pentagrama es una interesante figura que grafica varias leyes matemáticas. Guarda una estrecha relación con el número áureo, la sucesión Fibonacci, la espiral logarítmica y también los fractales, los cuales son objetos geométricos cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Pero justamente esta parte del pentagrama se me hizo igual muy interesante porque le dieron tanto peso por esa parte tan mística y tan mágica que lo han utilizado en muchos símbolos, aunque siento que muchos de los símbolos que lo utilizan ya no lo relacionan con la sección áurea, simplemente con esa parte mágica. De hecho, los pitagóricos, una cosa interesante que encontré es que a ese pentagrama le asociaban la palabra como de salud, y que de ahí es que nos saludamos con como la parte de, pues sí, de saludar y demás.
y después se fue modificando hasta llegar al pentagrama invertido, que es el demonio, y shalala. Pero les digo, es más por las cuestiones como místicas que surgieron, porque también los masones y no sé qué tanto, ¿Qué es un masón? pero sí. Eso es muy interesante. Es una logia secreta. ¿Nunca habías escuchado nunca eso? lo he escuchado. Luego te explico para no perder tiempo, pero está muy Ay, pero nos vas a interesante. dejar con la duda, ¿qué tal que si hay otras personas que son igual que yo? No soy experta, ¿eh? O sea, es una logia masónica que pues surgió, ya tiene muchos años, la verdad. Pero creo que ellos también tenían, bueno, yo estuve encontrando información de que los masones estaban relacionados con el número áureo, porque si no mal recuerdo ellos también utilizaban un pentagrama, pero tenían otros significados. O sea, de los masones ahorita no quisiera decir mentiras porque no estudié para el tema, pero no es que fuera algo del demonio y demás, simplemente eran que tenían una cierta ideología. Ok, está bien. Pero sí, luego investigas, está Vale, voy a interesante. investigar, ya después me verás ahí con ellos. Ay, no es cierto. Sí, pero bueno, y entonces de ahí lo que podría decirse que sigue, y ya lo había mencionado más o menos Natalie, es con Lucas Pacioli, que es el que realizó el libro famosísimo, que por ahí de 1500 y tantos, de la Divina Proporción. Y este libro, de hecho, fue ilustrado por Da Vinci. Órale, qué padre, eso no lo sabía, ¿eh? ¿No? Entonces deja y te digo un poquito más. Resulta que Lucas Pacioli, es que esta parte está bien interesante que yo encontré, porque justamente en estos siglos es que estaba la llamada escolástica, que es una época en la que la Iglesia Católica empezó como un movimiento así muy filosófico y demás, como para encontrar fundamentos que justificaban la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, es por eso que también surgen libros como este, y en lo personal siento que a partir de ese libro fue que como que explotó la magia de la Divina Proporción, porque él argumentaba que el número áureo era como Dios. Como es un número irracional y que es como que súper raro y único, pues Dios es único. Y como es como que está en la naturaleza en todos lados y Dios es omnipresente. Entonces es de ahí que surgió ese término de proporción o número divino o de Dios, o etcétera, por ese escrito de este personaje. Y como es de la misma época de Da Vinci, lo que se me hizo aquí interesante es de que él también conocía la proporción áurea. De hecho, todos hemos visto lo del hombre de Vitruvio, y él lo que le atribuye a esta proporción es como a la parte del cuerpo en el cual, de hecho está bien interesante si quieren hacer el ejercicio, si se miden del ombligo a los pies y eso lo multiplican por la proporción áurea, les tendría que dar aproximadamente si no la los ves altura. como de... Ay. Yo no la doy, no eres perfecto, según Da Vinci. Y es aquí donde empiezan como esta parte de los mitos, que yo lo llamaría, porque los griegos lo que hicieron en esa época es como que obsesionarse con el tema de la proporción. Y fue que las esculturas y todo estaban súper proporcionadas. Y de ahí ha surgido inclusive, bueno, ya me estoy adelantando, pero en la época actual hay un aparatito que ahorita, a ver si ahorita entre mis notas encuentro el nombre, que te mide el cuerpo para que sepas qué tan perfecto eres. O inclusive hay aplicaciones que te tomas una foto y te modifican tu cara con las proporciones áureas para, pues, ponerte más bello. Sí. Entonces, pues ya como que traspasó un poquito, pero eso viene como desde los griegos. Sí, de hecho, eso que mencionas de las proporciones como físicas, la otra vez lo estaba viendo con lo de un cirujano plástico, no porque me vaya a operar, sino porque estaban hablando de la proporción, donde decían que hicieron como un experimento donde, o más bien, sí era un experimento porque después pusieron fotos, pero a lo que ellos iban con esta investigación es por qué algunas personas se nos hacen más atractivos otras personas y otras no, o también cómo sabemos si nuestra nariz, si nuestros labios, nuestra sonrisa es la que es cuando nos proponen así los cirujanos como de, mira, yo te recomiendo que conforme tu cara, este tipo de nariz, porque justamente esta proporción áurea ha hecho, y con este experimento que hicieron,
hicieron como una serie de fotos donde a personas le aumentaban la nariz, le aumentaban así los labios, la sonrisa como muy grande, o sea, varias cosas, y pues eran partes desproporcionadas. Entonces muchas personas dijeron, no, pues esta persona a mí no se me hace atractiva porque tiene una nariz muy grande, o esto con relación obviamente a su cara. Entonces se concluyeron que al final la proporción visualmente para nosotros es algo bello, que por eso, pues sí, o sea, por eso como que le ponen mucho la importancia a la parte estética de la cirugía, porque no es como de que a ti te va a quedar una nariz grande si no es proporcional a tu cara, porque si no es proporcional, visualmente para otras personas quienes te vean, no va a ser bonita, por así decirlo, o para ti mismo, obviamente para tus ojos, ¿no? Porque vas a decir, ay, pues esta nariz me quedó muy grande, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, porque esa proporción ya es como si la tuviéramos nosotros visualmente, es como, pues sí, hasta cuando lo ves algo muy grande, muy grande, esa parte de la composición, cuando pones algo muy grande y al lado algo muy chiquito, pues obviamente se ve súper desproporcionado y no se ve armónico. Entonces esta parte armónica, que también el número áureo es armónico, es un número armónico, pues básicamente no serías armónico. O sea, entonces, buen experimento para que se midan y vean si son armónicos o no son armónicos. Ay, eso siento que es muy triste porque de alguna manera, pues, ¿cuántos cuerpos y personas tan diferentes sabemos? Entonces, a mí la verdad esa parte sí me agüita porque siento que si te metes a eso, crees que no eres bello. Haz de cuenta que hace muchos años yo tomé un curso de figura humana, o sea, de dibujo. Y justamente veíamos, no recuerdo si lo vimos con la proporción áurea, pero sí veíamos las proporciones de la cara y demás. Y me acuerdo que dibujábamos con modelo. Y una vez estábamos dibujando, porque de hecho la modelo era una de mis mismas compañeras, estábamos dibujando su rostro y ella tenía las orejas como más abajo de lo que debería de ser. Y es como pero bastante más. Y no es que fuera fea, ni mucho menos. O sea, es donde ahí digo, pues es que la belleza... O sea, sí hay ciertos estándares y todo que, como tú dices, lo sentimos natural, pero al final es algo tan conceptual y tan complejo que en lo personal yo considero que unas medidas no lo delimitan. Sí te pueden ayudar, porque al final esto es como una herramienta de proporción para el diseño, el arte y tantas cosas, pero yo en lo personal considero que pues no es algo pues, totalitario. Sí, no, luego no vayan a pensar que aquí nosotros estamos diciendo que nadie es proporcional. Sí, tal vez sí, ¿no? Porque, o sea, ¿no? Pero estamos diciendo como comentario. Y de hecho, hablando de lo que estabas mencionando de Da Vinci, del hombre de Vitruvio, me acordé también de lo que dijiste del pentagrama. De hecho, también recuerdo una imagen que había de un pentagrama y como Vitruvio pues está así con sus manitas extendidas y, o sea, genera como sus manos, bueno, el pentagrama queda con punto y punta, entonces está súper interesante porque es como si se hubiera dibujado el pentagrama encima del hombre de Vitruvio. Entonces, es como tú lo mencionaste, o sea, es algo que él utilizó en la proporción áurea, ¿no? ¿Sabes qué es lo interesante de Da Vinci antes de que pasemos a otro tema? Que él, en la información que estuve recabando, él hizo un libro en el cual, ahorita no me acuerdo el nombre, se los debo, en el cual él explicaba algunas técnicas para dibujar y demás. Y él en esa parte no mencionaba la proporción áurea. Sin embargo, en sus escritos de matemáticas sí lo mencionaba. A lo que voy es de que para él como que era más una cuestión más matemática, científica o como sea. Y el hecho de que digan que la Mona Lisa y la Última Cena y varias de sus obras fueron hechas con la proporción áurea no está documentado. Y eso está muy interesante. De hecho, el Partenón, que es otra de las que siempre nos enseñan cuando hablan de esa proporción, tampoco está documentado. Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, vete a saber si realmente lo utilizaron o realmente es una proporción tan bella y tan natural que muchas veces sale de manera natural, como el edificio que decías. De hecho, pues sí hay varios edificios modernos que de alguna manera pues no está la documentación de que lo usaron y ahí está, y está perfecto. Sí, de hecho es de esas imágenes que... No sé si has visto algunos memes donde ponen así imágenes de la proporción áurea y que alguien cayéndose o algo así y que la acoplen la proporción... El copete de Trump. Algo así, y ponen la imagen de la proporción áurea y queda perfecta.
son ese tipo de cosas súper random que quedan a la medida. Y de hecho que estabas hablando ahorita también del hombre de Vitruvio, también Le Corbusier en el modulor lo utilizó, él con esa proporción áurea, pues el que está así como con la manita hacia arriba, también lo utilizó. Entonces, al final, hay un montón de ejemplos que yo creo que mientras más vayamos hablando les vamos a ir mencionando. Pero otro de los puntos importantes que también, como ya habíamos mencionado, este número se encuentra mucho en la naturaleza, muchísimo en la naturaleza. Uh-huh. Y pues investigando encontré que lo que es el ángulo de oro, que el ángulo de oro pues es de 137.5 grados y se relaciona mucho con la disposición de las plantas, de las hojas de las plantas, que a este término, bueno, esto de disposición de las hojas sobre el tallo, se le conoce como filotaxia. Entonces, este término es el que hace como... De hecho, fue muy chistoso porque en el documental que estaba viendo, ellos dijeron así como de, no, pues no es que las plantas sepan matemáticas, más bien es la reacción que tienen hacia el sol para que ellas sobrevivan. Entonces, puso un ejemplo, dije, ay, no, pues sí tiene mucho sentido, donde si las plantas fueran a 90 grados, pues obviamente una después le taparía a otra, y pues obviamente moriría, pero no, o sea, la disposición van girando, por así decirlo, de hecho como en tu plantita que tienes en tu fondo, o sea, tiene como una planta, o sea, así, luego otra así, y van dando vueltas, y cada 137.5 grados, entonces está súper interesante porque hasta en ellas naturalmente se encuentra este número áureo. Y también ese mismo ángulo se ve, por ejemplo, en las semillas de las flores, como los girasoles. Y para que entiendan mejor de dónde sale este ángulo, porque muchos números salen de manera medio random a partir del número áureo, y es por eso que no lo entendemos. En este caso, la proporción que le encontraron es de que si vemos la proporción, las dos líneas de la proporción, o sea, si tenemos una sola línea y en medio tenemos el 1.618, entonces tenemos como una línea más grande y otra más cortita. Si esa fueran dos alambres como que amarrados y las hiciéramos un círculo, es donde sale el ángulo que comenta Natalie. Y en la naturaleza es la misma disposición que se ve en las piñas o en las alcachofas o en las semillas. Y hasta ahorita yo lo entendí porque cuando veía yo proporción áurea veía flores y veía cosas, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Y es justamente la parte de entender esta proporción áurea, de que le han encontrado como esta similitud, o bueno, no, esta equivalencia más bien, de muchas formas, como lo vemos en el rectángulo áureo y como lo vemos en el pentagrama, en este ángulo pues áureo, vamos a llamarle. Y es por eso que pues se repite como en muchas partes. Sí, vaya que sí es un número muy impresionante, porque de verdad si se ponen a ver sus plantitas, o sea, no les voy a decir que se pongan a medir ahí con el transbordador, pero de verdad es algo muy interesante y cuando las ves a tus plantas dices, sí es cierto, o sea, siempre crecen como casi de una forma igual, por así decirlo, o sea, en disposición igual. Hay muchas formas en las que el rectángulo áureo de alguna manera se puede trazar. Yo creo que les podríamos armar un mini tutorial ahí de unos segundos para ponérselos en redes sociales, pero hay una manera muy fácil de entenderlo que es con la sucesión de Fibonacci, que al final, si lo hacemos como de chico a grande, sería poner un cuadrito más un cuadrito, da dos cuadritos. Entonces, arriba de esos dos cuadros que pones juntos, pones el cuadro más grande. Y eso de manera lateral, pues te da 3 unidades. Y ahí pones otro cuadro grande. Y en la parte que sigue, pues ya tenemos las 3 unidades más las 2, te dan 5. Y así sucesivamente con la sucesión de Fibonacci. Y si trazas tú todos los, como con un arco, al centro, bueno, a cada esquina, vas a encontrar ¿cómo se llama? ¿La espiral? La espiral áurea. Y otra manera de trazarlo muy sencillo es agarrando un cuadrado normal y con un compás agarras en una en la base del cuadro, marcas la mitad y pones el
¿El compás? Ay, se me acaba de olvidar, el compás, perdón, en la esquina superior, en una de las esquinas superiores, y lo bajas. Y ya que lo bajas, subes esa línea y la haces como en rectángulo completo, y ya de ahí te sale la proporción áurea y sale todo lo demás. Realmente está muy sencillo, es más fácil verlo de alguna manera visualmente, por eso les digo que les vamos a dejar información. De todas maneras, si lo googlean, hay en información, y hay muchas maneras de trazar justamente la proporción áurea. Ya vimos que a partir de un pentagrama, este sería a partir del rectángulo áureo. Y también vi una de unos círculos que se me hizo bien interesante, pero ya, o sea, no podría explicarlo ahorita con palabras, está muy complicado. Ya ahorita nos vamos a poner a explicar todas estas cosas, pero no, o sea, realmente sí son muy complicadas. De hecho, lo que le mencionaba Eileen, de que hablar esto en términos pues matemáticos, y que les decimos que 1 y 1, 2, 3, y luego 3, 5 y 8, así, o sea, son un buen de números que al final si ustedes no se clavan en esto y no se intrigan por también investigar más por su propia parte, pues obviamente les va a costar más trabajo entenderlo porque no lo están viendo. Yo creo que sí deberían, o sea, hasta diseñar algo, hacer un experimento ahí con su hoja de papel. También decía que si utilizabas números de la sucesión Fibonacci, que siempre te iba a dar la proporción áurea. O sea, y sí, la verdad es que yo lo comprobé y dije, wow, qué interesante. O sea, la verdad sí es muy, muy interesante. Y de hecho esto también se relaciona, pues, con la fotografía. Que en esta, pues, como ya habíamos mencionado, siempre buscamos la forma nosotros visualmente de tener las cosas proporcionalmente. Y de hecho en una cámara, que es donde, no sé si han visto que es la regla de tercios, que es donde es una cuadrícula, y que mencionan que para que tu fotografía esté pues proporcionalmente bonita y que también esté pues sí bonita, que tenga algo visualmente llamativo, equilibrada, es de que tú en esa regla de tercios, en un punto tienes que colocar el objeto que tú quieras, ¿cómo decirlo? Que quieras... Se me olvidó enfatizar. Ajá, exacto. Que quieras enfatizar, la coloques en esa pequeña intersección de esa cuadrícula. Pero ¿qué crees que de lo que yo estoy investigando, el cuadrado de los tercios sale un poco de la proporción áurea? O por lo menos, no sé si es que creo que hay dos cuadrículas, una que sí es como totalmente equidistante y hay otra que tiene como un poquito más de separación. Y esa, según yo, es sacada de la proporción áurea. Les vamos a dejar una imagen, pero como sale esa, de lo que estoy investigando, es de que, imagínate tú en un rectángulo la espiral áureo. Y esa espiral áureo, espejéala hacia el otro lado y hacia arriba. Y entonces te van a quedar 4 encontradas. Y esas 4, en donde termina el circulito, quedan 4 puntos. Y entonces de ahí tú marcas la retícula y entonces tienes esos como 4 puntos en los cuales pues es como la regla de tercios para identificar los puntos que tú quieras trabajar en tu imagen. Eso es lo que yo entendí, aunque lo que también es bien cierto y quisiera enfatizar es que como ya vieron, esta proporción áurea se puede como leer de muchas formas, que siento, o sea, en lo personal, que pues como que ya es muy fácil relacionarla con cualquier cosa que ves. Como dijo hace rato Natalino, de que cualquier cosa, ponle, ya es áureo. Entonces, pues sí, más bien habría que ver si realmente consideras pues usarlo de manera como consciente, o hay veces que puede que salga pues de manera inconsciente. Sí, o sea, sabemos que es proporcional, pero no, también influyen otros factores para que algo también sea como, pues, bello, por así decirlo, porque no es como, o sea, no es como que tú vas a poner la imagen, no sé, cualquier imagen fea que se les venga a la mente, porque yo no quiero decirlo, pero, o sea, y que pongas ahí la proporción áurea y toda tu imagen fea, pero tiene la divina proporción, o sea, y ya por eso es bello. No, o sea, son muchos factores que influyen en eso. Hay otras cosas que sí, de verdad, proporcionalmente sí se ven muy bien, pero aunque sean imágenes no muy buenas, por así decirlo, pero sí hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, de hecho ahorita hablando del tema que comenta Natalie, encontré un término que se me hizo súper interesante, que es el de sesgo de confirmación.
El sesgo de confirmación es uno de los sesgos cognitivos que se conoce como la recolección selectiva de la evidencia. En otras palabras, sin darte cuenta, buscas información que confirme tus creencias y opiniones y descartas las que no lo hacen. Este comportamiento también afecta a los datos que recuerdas y a la credibilidad que das a la información que lees. Pasa mucho en las noticias, ¿no? Cuando vemos como muchas noticias, y ahorita con la pandemia creo que lo vimos súper claro, cuando había un buen de información falsa. Y pues nosotros no, sí, claro, o sea, los alienígenas, no sé qué, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, yo, como ya les había comentado en otro episodio, soy una persona como muy escéptica, entonces sí me gusta mucho como investigar. Y es por eso de lo que habla ahorita Natalino, de tener cuidado, de que no por querer que ya la vamos a usar, ya vamos a hacer fotografías padres o arquitectura increíble, porque pues tiene mucha, o sea, tiene de alguna manera pues muchas otras cuestiones. De hecho hay muchos logotipos o arquitectura como la que dice Natalie, que pues no realmente no utilizaban la proporción áurea y son bellos, y no porque inclusive le cambies la proporción, por ejemplo una fotografía que consideran con proporción áurea, pues sigue siendo bella porque la composición en sí misma lo es. Sí, así es. De hecho, la proporción áurea es un plus, pero también es como una parte inicial de la cual tú podrías comenzar a realizar algún proyecto. Porque de hecho tengo un amigo que hace muebles y yo me imaginé, dije, esto estaría padre para que hiciera su mueble de proporcional, usando la proporción áurea. Porque, o sea, me lo imaginé en vertical, o sea, porque como le gusta mucho hacer muebles, digo, pues hasta en las cosas más pequeñas lo puedes implementar. O sea, puedes implementarlo en pintura, puedes implementarlo en tu cuarto, en los cuadros, en los muebles, en el arte, en la arquitectura, en un montón de cosas, pero también como dice Aileen otra vez, hay muchos factores que influyen, pero pues también si quieres ya empezar a implementarlo, estaría padre que empezaran a hacer como sus ejercicios ahí. Y de hecho, hablando de la proporción áurea, me acuerdo de lo que tiene que ver mucho el chocolate infinito. No sé si llegaste a encontrar algo de eso. No, o sea, no lo encontré ahora con mi investigación, pero sí lo he visto, está bien interesante. Sí, o sea, que dicen que, o sea, tienes una barra que justamente son proporcional, la barra es proporcional, es una parte rectangular que también usa como si fueran, pues, números de la sucesión Fibonacci, y que al final, pues, este chocolate, si lo partes en tales formas, al final te sobra una pieza de chocolate y el chocolate se ve completo. O sea, nada más como si lo hubieras cortado y lo hubieras arreglado. Pero al final dijeron que tiene que ver con la parte de la sucesión, pues sí, Fibonacci, porque es proporcionalmente a la barra es proporcional, o pues tiene sus números de la sucesión Fibonacci. Es algo mucho más... Por eso la ves igual. Ajá, por eso la ves pero igual. en realidad... Sí, o sea, pero aparte de eso había como un pequeño sobrante respecto a la hipotenusa que estaba ahí. O sea, es todo un show. Yo me eché un video como de 1 hora explicando, o sea, ahí viendo lo del chocolate infinito, porque de verdad sí es algo muy complicado. O sea, ustedes dirán, ahí es un chocolate, pero no, hasta eso tiene sus partes matemáticas, que eran así de un montón de números que también se relacionaban con phi, porque pues obviamente, como ya dijimos, Fibonacci se relaciona con phi, entonces es un montón de cosas, ¿no? Sí, está bien interesante. Y de hecho, o sea, lo que comentabas ahorita, creo que es importante ver que esto es como una herramienta, y una herramienta muy padre, con una proporción pues realmente pues muy agradable, armoniosa. Y quisiera retomar el tema que platicabas de Le Corbusier, porque ese es un tema, ya, o sea, ya un poquito en el mundo de la arquitectura, que en lo personal también, o sea, como que lo ves y no sabes ni de qué te hablan, pero realmente es muy sencillo. Lo que hizo Le Corbusier fue crear, o sea, es eso, creó un sistema de medida, pero relacionado con la proporción áurea. Él lo que decía era que, pues, bueno, al hacer arquitectura y demás para el ser humano, pues que tenía que tener como una relación más cercana. Y bueno, también igual que Dalí estaba muy metido en ese tema de la proporción áurea. Y lo que él hizo es... la verdad ahí, o sea, el proceso no desconozco, no me metí tanto cómo es que llegó a la primer medida, que es la de 2.26, que es la típica que vemos con el monito así, con la mano levantada, que de hecho se me hace un monito todo deforme. Ya sé.
El modulor es un sistema de medición creado por Le Corbusier, basado en las medidas corporales determinadas por la proporción áurea, en la cual utilizó como medida base a un hombre con una altura de 1.83 metros, generando a su vez las medidas de 2.26 metros que representa al hombre con el brazo levantado y 1.13 metros a la altura del ombligo. El punto es de que él saca estas dos medidas y tiene como dos series que le llama la serie roja y la serie azul. Y entonces... no me voy a meter mucho en términos, les vamos a dejar información para que investiguen más, pero de estos dos números como que hace la sucesión de Fibonacci de un lado y del otro, de tal manera que quedan como dos regletas diferentes y todos traen esa proporción áurea, y lo que él hace es de que con este sistema métrico, con este sistema de medidas, saca como medidas como para la silla, para sentarte, para los muebles, para todo lo que tiene que ver con arquitectura, tanto al interior del mobiliario como de manera externa. Y este arquitecto lo utilizó muchísimo en sus obras. La verdad es de que yo no recuerdo que en la escuela me lo hayan explicado nunca, solo lo veo muy seguido porque Le Corbusier es un arquitecto súper famoso. Pero pues sí, la verdad es que está muy interesante como lo maneja, pero es eso, al final su sistema de él es una herramienta que él utilizó para diseñar de una manera pues proporcionada y armónica. Sí, de hecho eso que dices de que no te lo explicaron, a mí tampoco me lo explicaron, solamente me pusieron a copiarlo, o sea, literalmente nada más como, copia el dibujo y ya, pero, o sea, nadie me había explicado como que tenía relación con la proporción áurea, ¿no? O sea, obviamente sí nos explicaron como algunas cosillas de que de ahí se habían sacado un montón de cosas, pues obviamente de las medidas estándar, pues sí, no ibas a poner un escritorio, o sea, súper alto que te llegue aquí, porque obviamente no va a ser proporcional a la parte humana. Obviamente, de hecho también, hablando de esas de las proporcionalidades y medidas, se dividían como en dos, de la parte como de medidas latinas y en las medidas europeas, porque pues obviamente ellos son más altos, pero ellos también tienen como, o sea, obviamente todos lo sacaron a partir de ahí, pero también tienen sus propias medidas, ¿no? Sí, y fíjate que no sé si te tocó también investigar, ya nada más como para ver otro tipo de contexto, que es la música. Yo la verdad no entiendo mucho de música, pero en lo personal siento que la parte de la música es esa parte como un poquito más mitológica. Digo, es mi punto de vista. A mí me encantaría que si hay algún músico que nos escucha y sabe más de esto, nos explicara, estaría increíble. Pero hay diversas formas de usarlo. Creo que hay algunos músicos que sí lo utilizaron de manera como consciente, y hay otros, como en muchas obras que ya les platicamos, que más bien le encontraron la relación. Ahorita voy a mencionar algunas muy rápidamente, que una es que, por ejemplo, cuando escuchan, creo que Beethoven tiene una de su música tiene esta característica, que el clímax de la canción es justamente en esa proporción áurea, o sea, como si vemos una línea y está dividida en la proporción áurea que ya les platicábamos, ahí es donde tiene como justamente un clímax. También habla mucho de las notas, aunque en esta parte no sé también si realmente tengan una relación como que hecha por la sección áurea o simplemente le hicieron la relación por Fibonacci. Porque como las notas hablan que de la tercia, de la octava, de la quinta, pues el 3, el 5 y el 8 son números de Fibonacci. Entonces, esa ya es la relación que le pusieron con el número de oro. Entonces, yo no estoy muy segura si realmente la tiene o nada más porque coinciden con los números de Fibonacci. Sí, es un tema complicado, o sea, de por sí la proporción áurea, aunque muchos digan, ya lo domino, considero que sí es un tema complicado. Y de la música había visto también yo puros documentales, pero vi un documental donde unos chavos, no sé cómo, yo la verdad no sé muy poco de música, llevé clases de música hace un montón de tiempo, ya creo que ya se me olvidó cómo leer la música, pero, las notas, pero hablaban de que estas notas las hicieron conforme a la proporción áurea. Y escuchabas la sinfonía que estaban tocando y la verdad se escuchaba muy bien, pero no sé cómo lo habrán sacado matemáticamente o pues con parte de la música,
pero también leí que se dice que pues Mozart, también algunas sinfonías de Mozart y de Debussy, o no sé cómo se diga su nombre. Sí, Debussy. Pues tienen varias composiciones a partir de la proporción áurea. Yo no sé si ellos ya la habrán implementado, porque pues no encontré algo que lo certifique, pero sí, como tal, su música sí lo tiene. Son de esas cosas que habíamos dicho de que pueden tenerlo y que no sabemos si ya tenían... A propósito. Ajá, o sea, que si fue a propósito o no. Sí, de hecho, o sea, yo investigando de la música y el número phi, encontré varias cosas que así como en el arte lo manejan con ángulos o con longitudes o con triángulos, acá igual es de muchas maneras. Inclusive hablaban de la escala pentatónica, que esa es utilizada en Oriente, que tiene pues como 5 notas, y por eso la música como antigua de Oriente suena tan diferente, pero estamos hablando de que es otra cultura, entonces yo siento que simplemente coincide que es como 5 y ya no tiene nada que ver. Y otra cosa que se me hizo así como que, ¿qué onda? Que se me hizo bien rara, es que estaba encontrando empecé a ver datos sobre las frecuencias. Y de hecho es una de las cosas que más tardé en investigar porque la neta no estaba entendiendo nada. Como no soy experta en música ni mucho menos, pero me sacó de onda porque decían que la música con cierta frecuencia es armónica conforme a la naturaleza y nos ayuda al alma y shalala, pero no entendía bien la justificación. La información que yo encontraba como que igual estaba muy abierto, hablaba nada más como que era una base 8, porque la Tierra como que tiene, no sé en qué parte, como que su frecuencia es 8 y el cerebro cuando está como tranquilo y en paz como que también es 8, aunque ya después investigando ni siquiera es tan exacto el 8 y no sé si por eso ya la relacionan con la sucesión de Fibonacci y por lo tanto con Phi, pero me di a la tarea porque la verdad es de que no me quedé contenta con la información que encontré de investigar y di con el mito, porque esto sí yo considero a lo personal o con lo que yo investigué que esto de la frecuencia pues sí es más un mito, aunque bueno, alguien que sepa más de música igual que nos lo explique mejor, pero resulta que pues digo, ahorita no me voy a meter mucho en temas de música, de frecuencia y sonido, pero yo al principio no entendía a qué se referían con la música en tal frecuencia, pero es más bien la nota la, que esté en la frecuencia 432, que esa es como la ideal, y que normalmente hay una norma de estandarización que la manejó en la 440. Y hay todo o sea, hay mucha gente que de alguna manera está como de que no, hay que regresar a la 432, y yo decía, bueno, ¿y eso qué es? Resulta que en la antigüedad obviamente no tenían la tecnología que tenemos ahorita como para saber en qué frecuencia afinar sus instrumentos, pero tenían unas que, híjoles, entre mis notas yo se me perdió, se las debo, tenían un aparatito que como metálico que con ese, al golpearlo, pues vibraba con cierta frecuencia y con ese, no me pregunten cómo porque no soy músico, pero afinaban sus instrumentos. Pero como cada uno estaba pues como calibrado diferente, diversas orquestas tenían diferente frecuencia. Y hay unas que manejaban una frecuencia, no sé, de 408, 420, inclusive unas más altas que se iban a las 450 y tantos. El problema de esas es que al ser un número más alto, decían que el número era más vibrante y más padre, en pocas palabras, pero a las cantantes o a los cantantes de ópera les costaba mucho ya como equilibrarse con esos instrumentos. Entonces hubo una persona, un alemán, que por aquí debe tener el nombre, que pidió que por favor se ajustara todo o se estandarizara a la frecuencia 432 para justamente esto, ¿no? Que todos estemos como equilibrados y no les cuesten a las cantantes. Pero de ahí empezó a surgir el mito y empezaron a decir que era por una cuestión de la naturaleza y de la frecuencia y shalala, cosa que en esa época ni siquiera tenían la tecnología como para comprobar ese tipo de cosas. Y de eso como que se empezó a expandir muchísimo, que encontré hasta teorías conspiranoicas, porque resulta que para los años, pues ya, o sea, creo que como por la Segunda Guerra Mundial, hubo una norma de estandarización que lo ajustó a la 440, y esa
resulta que fue porque creo que los instrumentos de viento como que funcionaban mejor, o sea, era algo así como un poquito más justificado, pero encontré historias conspiranoicas de que supuestamente la frecuencia 440 como que hace que nos puedan controlar la mente y cosas así bien fumadas, y yo así como de, ¿qué? Hay una que fueron los nazis, otra que fue no sé quién, y es donde dije, no, pues es que, o sea, tampoco. Y al final pues fue eso, realmente fue buscar una estandarización que ayudara un poquito más a cuestiones de sonido, pero hay toda pues toda una, ¿cuál es la palabra? Pues personas que están de que regresar a la 432, que porque pues esa música tiene efectos curativos y bla, bla, bla. Pero no sé, yo la verdad me pongo bastante escéptica, me gustaría, si hay alguien que lo entiende, que no lo explique, pero pues estuvo muy raro. Qué interesante ese tema, porque de hecho, o sea, de la música de por sí también, o sea, es una de las séptimas artes, ¿cómo se le llama? Si ves que hay 7 artes que se le consideran. Ajá. Se me olvidó el nombre, pero... ¿Bellas artes? De las bellas artes, perdón. Entonces a pesar de que las personas le estén tomando algo que tengan como propiedades curativas, de hecho ¿cómo se llama? Hay una serie que está en Netflix que también le platicaba a Aileen, donde te explican las cosas en pocas palabras, se llama así, explicar en pocas palabras o explain. Entonces, en esta hay un capítulo de la música, y a pesar de que no es o no tenga algunas cosas o propiedades curativas, pues obviamente también el escuchar música pues nos ayuda a nosotros, nos brinda algo, nos brinda alegría, a veces nos brinda tristeza, y hasta en algunos casos, no me acuerdo dónde vi, no sé si le estoy diciendo nada más por nomás, pero ahí había un documental que estaba más chiquita que lo vi, donde a personas que escuchaban música clásica supuestamente eran más listas o tenían mejor memoria, quién sabe. Entonces, pero eso es un mito, según yo. No, yo digo que también es un mito, pero de eso de que la parte de la música te relaja, o también es como cuando vas al gimnasio, o sea, dependiendo cada quien los estilos de música, porque la otra vez le estaba diciendo a un amigo así de, yo a veces escucho, aunque se escuche bien de, como de, esta niña presumiendo, algo así, a veces cuando hago ejercicio me pongo a escuchar música clásica, y todos así como de, ¿qué? Yo creo que esto nada lo estoy diciendo por nomás, pero no, de verdad, porque a mí me causa una sensación de tranquilidad y me quita estrés, pero hay otras personas que utilizan música, por ejemplo, tipo rock, o les gusta la electrónica, metal pesado o algo así. Entonces, al final la música, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero al final también, aunque no tengan propiedades curativas, también pues sí nos hace, creo que, sentir bien en algún punto. Pero sí, hay muchas personas que han considerado este número áureo ya como algo mágico, tipo de la brujería, con lo de la parte del pentágono, el pentagrama. Entonces, pues mira, cada quien, pero la parte de la proporción, es muy interesante y sí es bonita. Sí, al final yo concluiría con eso, para ya no alargarnos más. Creo que es una gran herramienta que es importante que sepamos. Creo que ya ni hablamos de cómo utilizarla, o sea, digo, nada más para cerrar, como ya vieron en todos los ejemplos de que si las flores, porque otro ejemplo era de los pétalos, que rara vez vas a encontrar flores con el número de pétalos que no sean de la sucesión de Fibonacci. Pero si se dan cuenta lo pueden utilizar de muchas maneras, ya sea con los números de Fibonacci o pensando en el rectángulo, pues ventanas con esa proporción o etcétera. O sea, si ustedes, les vamos a dejar varias imágenes en las publicaciones que pongamos de cómo las relacionan, pero puede ser de muchísimas maneras, tanto pues en fachada o en planta o etcétera. Pero es eso, es una herramienta, o sea, al final nos va a ayudar mucho para cuestiones del arte, pero yo sí siento que al final es muy subjetivo, como es en la arquitectura, en la fotografía, en la pintura, en la música y mucho más.
depende de que realmente la composición completa pues esté padre y esté pues bien hecha, no nada más por la proporción, realmente nada más nos va a ayudar como a llegar a un objetivo. Sí, así es, no es como que, bueno, o sea, que puede estar proporcionalmente bien tu fachada, pero le pusiste como 20 tipos de materiales distintos, pues no, ¿verdad? O sea, bueno, yo por lo menos consideraría que eso es como, espérate, ¿qué me estás poniendo aquí? Es que le puse 8 materiales y es de la sucesión de Fibonacci. Ah, entonces sí está justificado, entonces sí es bello. Sí, no, entonces creo que es eso, ¿no? Realmente, pues utilizarlo como una herramienta, ya ponerlo como algo divino y demás, creo que es exagerar, pero por supuesto que existe, por supuesto que vemos que está presente en la naturaleza, las matemáticas lo dicen, pero por lo mismo de que no es un número exacto, es muy fácil encontrarlo en cualquier lado. Entonces, pues no, tampoco se obsesionen, pero pues sí, la verdad es de que como herramienta, yo igual que Natalie, la verdad es de que nunca lo he utilizado, pero pues estaría interesante empezar a implementarlo. Sí, de hecho, yo cuando lo vi en un cuadro, o sea, cuando estaba viendo una imagen de cómo utilizarlo en los cuadros, dije, ya vi mi próximo cuadro pintado ahí. O sea, no soy artista, no pinto, pero me gusta pintar, es como un hobby. Pero ya me vi con la proporción áurea y ya después se los enseñaré y se los andaré publicando en una historia. Pero, pues sí, a ver qué tal queda. Pero sí traten de hacer sus cosas como armónicas y implementarlas, no sean como nosotras, que no lo hemos hecho, pero ya van a ver que muy pronto. Pero bueno, ya los dejamos aquí porque otra vez nos alargamos, ya no queríamos hacer podcast tan largos, pero bueno, ya ven que no nos para la boca. Así es. Bueno, pues entonces nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Los dejamos, que tengan un buen día, noche, cuando lo estén viendo, y no olviden seguirnos en nuestras redes, están aquí abajito, bueno, más hacia allá. Y bueno, que tengan un lindo día y hasta luego. Nos vemos. Bye.